Puede ser que el sector medio de la sociedad esté pronto a desaparecer. En este vídeo te explicamos por qué. La clase media es uno de los sectores económicos y sociales más influyentes en la mayoría de los países. Se define por algunas características que lo diferencian de forma clara de los grupos económicos bajos y altos. Como su nombre lo indica, en ese sector que está al medio, un grupo humano cuyos ingresos y acceso a los bienes y servicios está por debajo de los ricos y sobre los más pobres. En la clase media suelen estar la mayoría de los habitantes de los países latinoamericanos. Es decir, que un grueso de su población tiene ingresos diarios de entre 10 y 50 dólares. A principios del siglo XXI, la clase media comprendía un 30% de los habitantes totales de América Latina, una cifra bastante impresionante y que daba esperanzas de que las cosas estaban bien y que la amenaza de retornar a la pobreza se alejaba. Pero en los últimos 30 años las cosas han cambiado bastante y de nuevo la aparición de la pandemia del coronavirus puso de manifiesto la inestabilidad de este sector social. Esto se debe a que muchos de quienes obtenían ingresos de manera informal los vieron desaparecer de la noche a la mañana debido a las restricciones de servicios y movilidad. Sectores como el entretenimiento, el arte, la gastronomía y la venta de servicios desaparecieron o fueron suprimidos de forma momentánea, haciendo que muchas personas perdieran su única fuente de ingresos y por lo tanto debiendo reinventarse o simplemente bajar de clase social. La clase media ha sido desde siempre considerada como una parte de la población que no tiene los contactos ni la capacidad de ahorro e inversión de los ricos, pero por sus ingresos, estudios y cultura están sobrecalificados para las ayudas de los gobiernos centrales. De esta manera se ven doblemente perjudicados. Primero, porque no tienen los medios de los ricos y segundo, porque no tienen la ayuda estatal que obtienen los pobres. La clase media se enfrenta hoy a las consecuencias de la pandemia, la inflación y el estancamiento de los empleos. ¿Pero por qué? Revisemos los antecedentes. Como ya lo dijimos, la pandemia puso de manifiesto que muchos de los que vivían con los ingresos que consideraríamos de clase media estaban en la informalidad, es decir, no pertenecían a sectores regulados y por lo tanto estaban en el aire y dependían de su actividad diaria o periódica para sobrevivir. Pero si bien este sector se ha mantenido estable en cuanto a su actividad de desarrollo, no se puede decir lo mismo de los sueldos, la carga fiscal, el precio de la vivienda y de la canasta básica. La inflación golpea duro, pero no les golpea a todos por igual. La clase media estaría desprotegida de toda ayuda estatal y su sostén es su propio trabajo y estudios. Pero los avances tecnológicos de las últimas décadas han aumentado drásticamente los niveles de especialización requeridos para acceder a un puesto de entrada en cualquier empresa. Los estudios básicos no son suficientes. Lo que se necesitan son técnicos y profesionales especializados. Las generaciones anteriores podían darse el lujo de quedarse en un mismo empleo durante 20 o 40 años, pero hoy eso es casi imposible. La verdad es que se necesitan más recursos para obtener mayor educación especializada y así acceder a mejores empleos. Además, la automatización en las industrias y servicios ha reducido el campo laboral, reemplazando a los trabajadores con máquinas que a la larga resultan más económicas. Como ejemplo de esto, los llamados de un servicio de cobranza o de comunicación externa de una empresa pueden hacerse a través de servicios automáticos. También está el caso de los negocios de venta minorista que cuentan con autoservicios, en donde ya no es necesario que un cajero reciba los productos, los pase por la máquina, te cobre y te entregue el cambio. Todo eso se ha demostrado que puede ser realizado por el mismo comprador usando una máquina capaz de pesar, calcular y cobrar. La imagen de cientos de trabajadores en una línea de fábrica hace tiempo se convirtió en algo del pasado. Hoy por hoy, la mayoría de las industrias funcionan a través de máquinas robotizadas. Así las cosas, el campo laboral se reduce y las expectativas de muchos empleos corren peligro. Otro factor para considerar es la falta de preparación educativa. La clase media contaba con la seguridad de los estudios básicos y técnicos para desarrollar un buen trabajo. Pero hoy es un mínimo obtener un título de grado universitario.
Pero la trampa está en que los aranceles universitarios están cada vez más altos y el nivel de deuda que las familias o los estudiantes deben asumir para enfrentar una carrera universitaria son en muchos casos excesivos. Por lo tanto, ha aumentado la oferta de carreras con pocas proyecciones y bajos ingresos, y mientras tanto las carreras más lucrativas aumentan su valor de costo. La clase media puede estar en peligro de desaparecer, y tenemos que considerar algunos datos importantes para entender el cómo y el por qué. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita. De esta manera no te perderás de nuestro próximo contenido. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE, ha presentado distintos análisis de los cambios ocurridos en los sectores de la clase media. Uno de los datos importantes es el acceso a la vivienda. En el año 1985, el precio de una vivienda correspondía a un promedio de 6.8 años de ingresos de clase media, lo que para el año 2015 aumentó a 10.2 años. Es decir, no solo las casas y departamentos han aumentado su valor, sino los sueldos de la clase media se han desvalorizado, convirtiéndolos en un sector cada vez más precario, cuyos miembros pueden pasar a la línea de la pobreza en cualquier momento. Según la misma OCDE, la influencia sociopolítica de la clase media también se ha visto perjudicada. Si comparamos la renta de los ricos, estas han aumentado, mientras que la de la clase media va a la baja sin parar con cada década que pasa, siendo la gran crisis del 2008 uno de los puntos de quiebre para estancar el crecimiento y provocar la caída del sector. Esto es alarmante considerando que más del 60% de la población pertenece a la clase media. Solo un 9% pertenece a la clase alta. La clase media entonces se encuentra en un proceso que podría acabar con ella como la conocemos. Las circunstancias globales, la tecnología, la distribución de ingresos, la dificultad para acceder a educación de calidad son solo algunos de los componentes que harán que este sector se estreche o se fragmente en clase media alta y en clase media baja. Por el momento, la recomendación es mantener la calma y proyectar un plan financiero con objetivos claros y concretos que te permitan mantener un nivel de deuda lo más bajo posible y buscando alternativas de ahorro e inversión a largo plazo. Recuerda que la vida no es una carrera de 100 metros, sino una larga maratón con obstáculos y también algunos puntos de abastecimiento. Aprovecha todas las oportunidades y sobre todo aprende lo más que puedas. Ese es también nuestro compromiso, entregarte información para que seas tú quien decida qué hacer en un mundo que avanza tan deprisa. Hasta la próxima.